La leyenda cuenta que Leatherface se estaba masturbando cuando se le cayó su motosierra encima de su polla y se la cortó. Muy enojado, salió con su motosierra y dijo que si él no tenía polla, nadie iba a tener polla, y empezó a cortar pollas a lo loco. Hijo, necesitamos tener una conversación muy seria acerca de la seguridad en Internet, le dije mientras me sentaba a su lado. Su laptop estaba abierta. Jugaba Minecraft en un servidor público. Sus ojos se encontraban estancados en la pantalla. Había una ventana de chat abierta con diversos comentarios. Hijo, ¿puedes dejar de jugar un minuto? Salió de su mundo de juego, cerró su portátil y me miró. Papá, ¿es otra de tus historias de miedo trilladas? ¿Qué? Fingí por un segundo, y entonces le sonreí. Pensé que te gustaban mis historias. Este pequeño había crecido escuchando mis historias sobre chicos que se enfrentaban a brujas, fantasmas, hombres lobo y trolls. De la misma forma que muchas generaciones de padres, usaba estas historias de terror para reforzar su moral y enseñarle lecciones de seguridad. Los padres solteros como yo deben emplear todas las herramientas a su disposición. Frunció el ceño. Eran divertidas cuando tenía 6 años, pero ahora me estoy haciendo grande. Ya no me asustan. Y son algo tontas. Si me vas a contar una historia sobre Internet, ¿podrías hacerla muy aterradora? Lo vi de reojo, incrédulo. Él cruzó los brazos en señal de rechazo. Papá, ya tengo 10 años y puedo aguantarlo. Está bien, lo intentaré, y comencé. Érase una vez un niño llamado Colby. Su expresión me indicó que no lo había impresionado con el tema de introducción. Suspiró pesadamente y se conformó con otra historia trillada más de su padre. Yo continué. Colby navegaba por varios sitios web para niños. Después de un tiempo, pasó a platicar con otros compañeros que encontraba en sus juegos en línea. Fue ahí que hizo amistad con un niño de 10 años llamado Helper23. Tenían en común los mismos juegos y programas de televisión. Se reían de los chistes del otro. Exploraban nuevos juegos juntos. Tras varios meses de amistad, Colby le obsequió a Helper23 6 diamantes en el videojuego que estaban jugando. Fue un regalo muy generoso. El cumpleaños de Colby estaba cerca y Helper23 quería enviarle un regalo en la vida real. Colby creyó que no tenía nada de malo si le daba su dirección a Helper23, siempre y cuando él prometiera que no se la daría a extraños o adultos. Helper23 hizo la promesa de que no la compartiría con nadie más, decidido a enviarle el paquete. Pausé la historia y le pregunté a mi hijo. ¿Crees que fue una buena idea? ¡No! Respondió mientras agitaba la cabeza vigorosamente. A pesar de su actitud, se estaba interesando en la historia. Bueno, Colby tampoco. Se sintió culpable por haber dado su dirección, y su culpa comenzó a crecer y crecer. Para cuando se puso el pijama la noche siguiente, su culpa y su miedo eran más grandes que cualquier otra cosa en su vida. Decidió que le contaría la verdad a sus padres. El castigo sería grave, pero tendría la conciencia limpia. Se metió en su cama mientras esperaba que sus padres fueran a arroparlo. Mi hijo sabía que la parte aterradora estaba por llegar. A pesar de su fanfarronería, se inclinó hacia el frente con sus ojos bien abiertos. Bajé la voz deliberadamente. Colby pudo escuchar todos los ruidos en la casa. Una lavadora balanceándose en el área de servicio. Las ramas golpeándose contra la pared afuera de su habitación. Su hermano bebé balbuceando en la cuna. Y había algunos otros sonidos que no lograba identificar del todo. Finalmente, los pasos de su padre hicieron eco por las escaleras. «Oye, papá», llamó con cierto nerviosismo. «Tengo algo que decirte». Su padre asomó la cabeza por la puerta en un ángulo incómodo. Bajo la oscuridad, no se notaba el movimiento de su boca y sus ojos no se veían del todo sanos. «Sí, hijo». Su voz era muy diferente también. «¿Te encuentras bien, papá?», preguntó el niño. «Ajá», susurró el padre con su voz extrañamente afectada. Colby se tapó con las sábanas a modo defensivo. ¿Mamá está en casa? ¡Aquí estoy! La cabeza de la madre saltó en el marco de la puerta por debajo de la de su padre. Su voz vibró en falsete, algo para nada natural. ¿Nos vas a contar que le diste nuestra dirección a Helper23? No debiste haber hecho eso. Te dijimos que nunca dieras información personal por internet. Continuó.
Él no era un niño de verdad. Solamente fingía ser uno. ¿Sabes lo que hizo? Llegó a nuestra casa, forzó la entrada y nos asesinó a los dos. Solo para que pudiera pasar algo de tiempo contigo. Un hombre gordo con una chaqueta húmeda emergió desde el marco de la puerta sosteniendo dos cabezas cercenadas. Colby soltó un alarido, mientras que el hombre tiró ambas cabezas, desenfundó su cuchillo y entró a la habitación para hacer de las suyas con el niño. Mi hijo gritó también. Cruzó las manos protectoramente sobre su rostro. Pero apenas estaba calentando con la historia. Después de muchas horas, el niño casi estaba muerto y sus gritos se habían convertido en quejidos. El asesino notó el llanto del bebé en el otro cuarto y retiró el cuchillo del cuerpo de Colby. Esto se sentía como un obsequio. Nunca había asesinado a un bebé antes y estaba emocionado por la posibilidad. Helper 23 dejó a Colby en su lecho de muerte y persiguió el llanto como si fuese la luz de un faro. En el cuarto del bebé, caminó hasta la cuna, levantó al infante y lo sostuvo en sus brazos. Queriendo inspeccionarlo más detenidamente, se movilizó a la mesita para el cambio de pañales. Pero mientras lo sostenía, el llanto desistió. El niño alzó su mirada y le sonrió. Helper 23 nunca había sostenido un bebé, pero lo arrulló con gentileza como todo un profesional. Se limpió su mano sangrienta en la sábana para poder acariciar las mejillas del bebé. ¿Qué tal, pequeñín risueño? La hermosa ira del sadismo se derritió en algo más cálido y sumiso. Salió de la habitación, se llevó al bebé a casa, lo nombró William y lo crió como si fuera suyo. Luego de que terminé la historia, mi hijo estaba visiblemente abatido. Entre sus jadeos irregulares, tartamudeó. Pero papá, William es mi nombre. Le guiñé un ojo como suelo hacer y revolví su cabello. Claro que lo es, hijo. En junio de 1972, una mujer apareció en el Hospital Cedars-Sinai en Los Ángeles, California. Llevaba simplemente un vestido blanco cubierto de sangre. Esto no debería ser demasiado sorprendente, la gente a menudo tiene accidentes, y viene al hospital más cercano para la asistencia médica. Pero había dos cosas que causaban a la gente el deseo de vomitar y escapar de terror. El primero, es que ella no era exactamente un humano, era algo parecido a un maniquí, pero tenía la destreza y la fluidez de un ser humano normal. Su cara era tan impecable como los maniquís, sin cejas ni maquillaje. La segunda razón por la cual la gente vomitaba o escapaba de terror, era porque ella tenía a un gatito atrapado en medio de sus dientes. Sus mandíbulas apretaban de una manera tan fuerte al pequeño gatito, al punto de que ningunos dientes podían ser vistos. La sangre salía a chorros hacia afuera, sobre su vestido y en el suelo. Ella entonces lo sacó de su boca, lo abandonó, y se desmayó. A partir de ese momento, ella fue llevada a un espacio del hospital y limpiada para ser llevada para la sedación. Se mostraba completamente tranquila, inexpresiva e inmóvil. Los doctores lo habían pensado mejor, iban a mantenerla allí hasta que las autoridades pudieran llegar, y ella no dijo nada, no protestó. Ellos eran incapaces de conseguir cualquier clase de respuesta de ella, y la mayor parte de empleados se sintieron muy incómodos mirándola fijamente a los ojos. Pero cuando el personal intentó darle el calmante, ella se defendió con una fuerza extrema. Dos miembros del personal que la dominaban con su cuerpo se elevaron encima de la cama para sostenerla. Su expresión estaba en blanco, ella giró sus ojos impasibles hacia el doctor, e hizo algo insólito. Ella sonrió. En cuanto lo hizo, la enfermera empezó a gritar y quedó en estado de shock, hasta el punto de llegar a desmayarse. Ya que en la boca de la mujer, no habían dientes humanos, solo unos puntos largos y agudos. El doctor la miró fijamente durante un momento antes de decirle, ¿pero quién es usted? Ella se liberó de los doctores que aún la sostenían espantados, todavía sonriendo. Hubo una pausa muy larga. La gente de seguridad había sido avisada y se les escuchaba llegando al vestíbulo. Como ella los escuchó, se abalanzó hacia el doctor mordiéndole en el cuello, arrancándole su yugular, y dejándole caerse al suelo, muriéndose. En el suelo, él se ahogó sobre su propia sangre. Ella se levantó, su mirada era peligrosa como la vida descolorida de sus ojos. Se inclinó más cerca, y susurró en el oído del doctor muerto, diciendo, «Yo soy Dios». Los ojos de los demás doctores llenos de miedo la miraron. Se fue muy tranquila alejándose mientras saludaba a los agentes de seguridad.
Cada vez que alguien mira a sus dientes, se convierte en su víctima. La enfermera que sobrevivió al incidente la llamó la inexpresiva, y nunca más se supo de ella. Mucha gente conoce el infame videojuego Manhunt, lanzado en 2003 por Rockstar Games, un título que rápidamente se convirtió en uno de los más polémicos de su época debido a su nivel de violencia, su estética sucia y su ambientación extremadamente perturbadora, llegando incluso a ser prohibido en varios países, y más tarde recibiendo una secuela aún más controvertida en 2007, pero lo que casi nadie menciona es que antes de su lanzamiento oficial existió un proyecto previo, una especie de prototipo experimental que nunca fue mostrado al público y que internamente en los archivos de la empresa aparecía bajo el nombre de Blood Dance, un título que en apariencia era solo un concepto temprano, pero que según lo poco que se sabe formaba parte de una fase de desarrollo mucho más oscura de lo que Rockstar Games llegó a reconocer oficialmente. Años atrás trabajé en una tienda de videojuegos tipo GameStop, que estaba ubicada a unos minutos de mi apartamento, un lugar donde constantemente llegaban discos usados, prototipos olvidados y cajas sin identificación clara, por lo que no era raro encontrar material extraño que no estaba registrado en el sistema. Sin embargo, un día mientras organizaba el almacén encontré una caja de CD completamente genérica, sin portada, sin manual y sin ningún tipo de etiqueta oficial, excepto por un pequeño papel pegado a la superficie que decía escrito a mano Beta Blood Dance 1999, un nombre que en ese momento no me dijo absolutamente nada, pero que por alguna razón me generó la sensación de que no debía estar ahí. Aún así lo tomé como un simple material olvidado, y al no ser reclamado durante semanas, terminé llevándolo a casa con la idea de revisarlo por curiosidad. Cuando llegué a mi apartamento coloqué el disco en mi computadora personal, una vieja torre que usaba principalmente para jugar, y noté que no había instalador ni ningún tipo de menú previo, sino un solo archivo ejecutable llamado bloodance.exe, el cual al abrirlo provocó que la pantalla se llenara de una estática gris muy similar a una grabación antigua en VHS, mientras se mostraban imágenes rápidas e incoherentes de cámaras de seguridad, pasillos de hospital, luces parpadeantes y siluetas humanas deformadas, todo acompañado por un sonido distorsionado que parecía una mezcla entre interferencia y respiración, hasta que finalmente apareció el título del juego escrito con letras rojas temblorosas que decían Blood Dance, y en ese instante tuve la impresión de que no estaba viendo un simple prototipo, sino algo que había sido ocultado intencionalmente. El menú principal era extremadamente básico y al mismo tiempo inquietante, ya que no tenía música ni animaciones, solo un fondo completamente oscuro con estática leve y tres opciones que aparecían como texto flotante: nuevo juego, opciones y salir, por lo que sin darle demasiada importancia seleccioné nuevo juego, y en ese momento la pantalla cambió abruptamente a una escena en primera persona dentro de un hospital abandonado donde la iluminación era inestable y la cámara parecía comportarse como si estuviera grabando desde un dispositivo de vigilancia defectuoso, mostrando pasillos largos, puertas metálicas semiabiertas y camas con figuras inmóviles encima de ellas. A medida que la escena avanzaba apareció un personaje que reconocí de inmediato como una versión temprana de Pixie, aunque su diseño era mucho más perturbador que el del juego final, ya que su cuerpo parecía más delgado, su postura era inestable y su máscara de cerdo tenía una forma irregular que no encajaba bien con su rostro, mientras sostenía una motosierra que emitía un sonido constante, incluso cuando no estaba siendo utilizada, y en ese momento apareció en pantalla una única palabra como instrucción: matar, sin contexto ni explicación, lo que generaba la sensación de que el juego no necesitaba justificar nada de lo que ocurría. Los controles eran extremadamente simples, únicamente las flechas para moverse y una tecla de ataque, por lo que comencé a recorrer el hospital, descubriendo que las figuras que estaban en las camas eran pacientes inmóviles que no reaccionaban, pero al acercarme a ellos el juego volvía a mostrar la instrucción de matar, y al hacerlo con la motosierra se activaban animaciones extrañamente realistas que no parecían coherentes con la tecnología de la época, ya que la sangre y los sonidos tenían un nivel de detalle excesivo, como si hubieran sido grabados directamente de algo real en lugar de renderizados digitalmente, y tras eliminar a todos los personajes del hospital la pantalla cambió a una escena estática que anunciaba que el nivel había sido completado.
Después de eso el juego cargó un nuevo escenario bajo el nombre de Liberación, lo cual me sorprendió porque ese era el último nivel del juego final de Manhunt. Sin embargo, en esta versión aparecía de forma inmediata, sin progresión ni lógica narrativa, llevándome directamente al ático de Starkweather, un entorno mucho más oscuro y silencioso que el original, donde el ambiente se sentía más pesado de lo normal, como si el juego estuviera esperando que algo ocurriera fuera de la lógica del jugador, pero en ese momento la pantalla se congeló y el ejecutable se cerró sin previo aviso, lo que me frustró lo suficiente como para apagar el equipo y dejarlo por esa noche. Esa misma noche tuve un sueño muy vívido en el que era perseguido por una figura idéntica a Pixie, atravesando los pasillos de mi apartamento, escuchando el sonido constante de la motosierra acercándose detrás de mí mientras intentaba escapar sin éxito, y al despertar alrededor de las 4 de la mañana escuché un sonido muy leve que parecía un chillido de cerdo proveniente de mi computadora apagada, lo que me obligó a revisar el cuarto completamente a oscuras sin encontrar ninguna explicación lógica, aunque desde ese momento empecé a sentir una incomodidad constante cada vez que estaba solo en silencio. Al día siguiente volví a encender la computadora y noté que en el escritorio había un acceso directo llamado Bloodance, algo que no recordaba haber creado, y al ejecutarlo el juego continuó exactamente donde se había quedado, pero esta vez el hospital ya no estaba vacío, ya que aparecían figuras con camisas de fuerza y máscaras sonrientes que corrían hacia mí sin razón aparente, obligándome a reaccionar mientras el juego repetía constantemente la instrucción de matar, aunque lo extraño era que cada vez que derrotaba a estos personajes la pantalla mostraba pequeñas interferencias como si el juego estuviera perdiendo estabilidad, hasta que finalmente se cerró nuevamente sin explicación. Con el paso de los días los eventos comenzaron a repetirse incluso sin abrir el juego, ya que cada madrugada alrededor de las 4 de la mañana empezaron a escucharse sonidos similares a una motosierra mezclados con llantos lejanos y un chillido constante, mientras yo empezaba a experimentar pensamientos repetitivos que no eran míos, siempre con la misma palabra apareciendo en mi mente de forma insistente, como si alguien más estuviera intentando imponerla directamente en mi pensamiento. Desesperado, tomé la decisión de destruir el disco, rompiéndolo en varias partes y tirándolo a la basura, creyendo que con eso todo terminaría, y durante un tiempo efectivamente los sonidos desaparecieron y pude volver a una vida normal, hasta que varios meses después, en 2007, mientras escuchaba a un compañero de trabajo hablar sobre el anuncio de Manhunt 2, noté algo extraño en mi computadora al llegar a casa, ya que nuevamente había un acceso directo de Bloodance en el escritorio, a pesar de que el disco ya no existía y la computadora era completamente nueva. Al ejecutarlo, esta vez el juego no mostró ningún menú ni introducción, sino que apareció directamente una transmisión en tiempo real de mi propio apartamento visto desde el exterior, como si una cámara estuviera colocada en algún punto de la calle o en un edificio cercano, apuntando directamente hacia la ventana de mi habitación. La imagen era estable, demasiado estable para parecer una grabación improvisada, y mantenía la ventana siempre en el centro del encuadre con una precisión inquietante, como si no existiera ningún otro motivo para esa cámara aparte de observar ese único punto. Me quedé mirando la pantalla sin entender lo que estaba ocurriendo, intentando convencerme de que se trataba de un error del programa o de un video pregrabado, hasta que en medio de la transmisión apareció una pequeña caja de texto superpuesta, como una interfaz simple de videojuego, donde solo se leía una única palabra en rojo: matar. No había menú, ni ninguna otra instrucción, solo esa orden flotando sobre la imagen de mi ventana iluminada en la oscuridad de la noche, mientras la cámara permanecía completamente fija desde el exterior, sin revelar nunca su origen. Esa misma madrugada me desperté a las 4 de la mañana con el cuerpo pesado y una sensación de incomodidad difícil de explicar, y en ese instante escuché el sonido de una motosierra encendiéndose en algún lugar lejano, mezclado con un llanto de bebé que parecía venir desde alguno de los apartamentos vecinos. Me quedé inmóvil en la cama sin encender la luz, con la certeza de que algo seguía observando desde afuera, y con el miedo constante de que, de alguna forma, yo ya no era solo quien estaba viendo el juego, sino que tal vez, estaba a punto de convertirme en uno de los protagonistas de las películas de Pixie, sin saber exactamente cuándo había empezado la escena, ni cuándo iba a terminar.
Para empezar, cabe destacar que Peter Terry era adicto a la heroína. Fuimos amigos en la universidad y lo seguimos siendo después de graduarme. Nótese que dije graduarme. Él se retiró luego de 2 años de esfuerzo mínimo. Tras pasar de los dormitorios en la universidad a un pequeño apartamento, no frecuentamos tanto. Hablábamos en línea de vez en cuando. Hubo un período que no estuvo en línea por cerca de 5 semanas consecutivas. No me preocupó. Era un completo vago y adicto a las drogas, por lo que asumí que sencillamente le dejó de interesar. Pero una noche le vi entrar de la nada. Antes de poder iniciar una conversación, me envió un mensaje. David, hombre, tenemos que hablar. Entonces me contó de la casa sin fin. Obtuvo ese nombre porque nadie había nunca llegado a la salida. Las reglas eran simples y cliché. Alcanza el último cuarto del edificio y gana $500, 9 cuartos en total. Estaba ubicada fuera de la ciudad, a unos 6,5 kilómetros de mi casa. Al parecer, él lo había intentado y fracasado. Supuse que su intoxicadamente exageró la situación y salió huyendo por algún fantasma de papel o semejante. Me dijo que sería demasiado para cualquiera, era antinatural. Yo no le creí. ¿Por qué lo haría? Le dije que echaría un vistazo la noche siguiente, y no importaba lo mucho que tratara de convencerme de lo contrario, $500 sonaba muy bueno como para ser cierto. Partí el día siguiente. Esto es lo que pasó. Al llegar y asimilar mi primera impresión del local, ¿alguna vez han visto o leído algo que no debería causar pavor, pero que por alguna razón un escalofrío se arrastra por tu cuerpo? Caminaba hacia el edificio, y la sensación de malestar se intensificó conforme abría la puerta principal. Mi corazón se desaceleró y solté un suspiro de alivio cuando entré. El lugar se veía como el vestíbulo de un hotel cualquiera decorado para Halloween. Un letrero reemplazaba al recepcionista, decía, habitación 1 por aquí. 8 más le siguen. Llega hasta el final y ganas. Me reí e hice mi camino a la primera puerta. El área era una burla. La decoración te recordaba la sección de Halloween de un mini super, con fantasmas de tela y zombies animados que te gruñían al caminar a su lado. En el otro extremo estaba la salida, la única puerta además de la que usé para entrar. Caminé a través de las telarañas de juguete hacia la segunda habitación. Fui recibido por niebla cuando abrí la puerta. Sin duda hubo un avance en términos de tecnología. No solo había una máquina de humo, sino también un murciélago colgado del techo y volando en círculos. Parecían tener una banda sonora de terror barata, reproduciendo desde algún punto de la habitación. No vi un equipo de música, pero supuse que debían haber utilizado un sistema de megafonía. Pasé por encima de unas cuantas ratas a cuerda y me fui con el pecho en alto a la siguiente zona. En la tercera habitación es cuando las cosas empezaron a cambiar. Superficialmente, no podías ver nada fuera de lo ordinario. Había una silla en el medio del piso tapizado con fina madera, una sola lámpara en la esquina hacía un pobre trabajo iluminando el lugar, y proyectaba algunas sombras en el piso y paredes. Ese era el problema. Sombras. Dejando fuera la de silla, había otras. Fue al momento que supe que algo no estaba bien. Ni siquiera pensé mientras automáticamente intentaba abrir la puerta por la que vine estaba asegurada desde el otro lado. Aquello me desconcertó, ¿alguien las aseguraba a medida que progresaba? No había manera. Le habría escuchado. ¿Un seguro mecánico? Quizá. Pero estaba demasiado asustado como para pensar realmente. Me volví al frente de la habitación y las sombras se habían ido. La sombra de la silla se mantuvo, pero las demás se habían ido. Lentamente empecé a caminar. Solía alucinar cuando era un niño, así que atribuí a ello lo ocurrido. Me sentí mejor al seguir el trayecto, revisé abajo por obstáculos, y ahí fue cuando lo vi. ¿O no lo vi? Mi sombra no estaba. No tuve tiempo de gritar. Corrí tan rápido como pude a la otra puerta y me adentré a la cuarta habitación sin pensar en lo que podría contener. Esta fue posiblemente la más inquietante. Cuando cerré la puerta, toda la luz pareció ser succionada y puesta de vuelta en la habitación anterior. Me quedé ahí, envuelto en la oscuridad, sin poder moverme. No le temo a la oscuridad, nunca le he temido, pero estaba aterrado. Toda visibilidad me había abandonado. Sostuve mi mano frente a mi rostro y de no saber que le había ordenado a mi cuerpo tal cosa, nunca habría sido capaz de darme cuenta. Oscuridad no lo describe. No podía escuchar nada, era un silencio inerte. Cuando estás en una habitación a prueba de sonido, aún puedes escucharte respirar. Puedes escucharte estando vivo, yo no podía. Comencé a empujarme hacia adelante, mi corazón palpitando agitadamente era lo único que podía sentir.
No parecía haber una puerta del otro lado, no estaba seguro de que hubiese una esta vez. El silencio fue entonces roto por un leve zumbido. Me giré violentamente al sentirlo detrás mío, pero no podía siquiera ver mi nariz. De cualquier forma, sabía que algo había ahí. El zumbido se acrecentó, más fuerte, más cercano. Di un paso atrás, nunca había experimentado esa clase de miedo. Realmente no puedo describirlo. No temía morir, temía las alternativas. Las luces parpadearon durante menos de un segundo y lo vi. Nada. La habitación estaba de nuevo inmersa en tinieblas y el zumbido era ya un chirrido salvaje. No podía seguir con ese sonido maldito durante otro minuto. Corrí hacia atrás, lejos del ruido, hasta llegar al otro extremo. Al dar con la perilla de la puerta la giré y caí a la siguiente habitación. Antes de que detalle la quinta habitación deben de tener claro algo. Yo no soy un adicto a las drogas. No he tenido historial de abuso de drogas o cualquier tipo de episodios psicóticos fuera de las alucinaciones en mi infancia que mencioné antes, y esas solo ocurrían cuando estaba muy cansado o recién despertaba. Entré en la casa sin fin con la mente sana. Después de caer por el cuarto anterior, mi vista de la habitación número 5 era de espaldas, mirando hacia el techo. Lo que vi no me asustó, simplemente me impresionó. Árboles habían crecido en la habitación y se alzaban por encima de mi cabeza. El techo era más alto que en las otras habitaciones, de lo cual pude conjeturar que estaba en el centro de la casa. Me levanté del suelo, sacudí el polvo, y di un vistazo. Fue sin duda la más grande habitación. No llegaba a ver la salida desde donde estaba, varios arbustos y ramas bloqueando mi línea de visión me debieron impedir de ubicar una. Imaginé que a partir de este punto las habitaciones serían más y más aterradoras, pero esto era un paraíso en comparación con la última habitación. También asumí que lo que fuera que estuviera ahí en la cuarta habitación, se quedó en la cuarta habitación. No lo hizo. En lo que me adentraba por el área, comencé a escuchar lo que uno escucharía si estuviera en un bosque, el ruido de los insectos y el aleteo ocasional de un ave parecían ser mi única compañía en esta habitación. Eso fue lo que más me molestó. Escuchaba los insectos y otros animales, pero no veía ninguno. Caminé, esperando que tras el siguiente árbol diera con la puerta. Después de unos momentos sentí un mosquito acomodarse en mi brazo. Lo sacudí y seguí andando. Un segundo después, sentí 10 mosquitos más volar a mi piel en diferentes lugares. Los sentí arrastrarse de arriba hacia abajo en mis brazos y piernas, y unos pocos bordando mi cara. Hacía un esfuerzo por espantarlos pero seguían viniendo. Cuando vi abajo dejé escapar un grito ahogado. No había un tan solo insecto. Ni un solo mosquito estaba en mi piel, pero podía sentirlos a lo largo de mi cuerpo. Los sentía picarme y los oía volar por mi rostro y alrededor. Me tiré al suelo y comencé a rodar. Estaba desesperado, odio a los insectos, especialmente los que no puedo ver o tocar. Estos mosquitos podían tocarme, y estaban por todas partes. Me puse a gatear. No tenía idea de a dónde iba, la entrada no estaba por ningún lado, y seguía lejos de encontrar la salida. Así que gateé, con mi piel siendo agredida por esos insectos fantasma. Después de un interminable período de tiempo di con la sexta puerta. Agarré el árbol más cercano y conseguí ponerme en pie, perdidamente abofeteando mis brazos y piernas en vano. Traté de correr pero no pude, mi cuerpo estaba agotado de arrastrarse y hacerle frente a lo que fuera que tuviera encima. Emprendí algunos pasos tambaleantes hacia la puerta, agarrando cada árbol en el camino para sostenerme. Fue solo a unos metros de distancia cuando lo escuché. El mismo insistente zumbido de antes. Venía de la habitación siguiente, y era más grave. La sensación de los mosquitos se reducía mientras el zumbido tomaba fuerza. Al poner mi mano en la perilla, los mosquitos desaparecieron, pero no me atreví a girarla. Esperé, con mi cabeza apoyada en la puerta y mi mano en un agarre tembloroso. El zumbido era tan ruidoso que ni siquiera podía oírme pretendiendo reflexionar. Sabía que de soltar la perilla los insectos volverían y no habría forma de que regresara hasta la habitación anterior. No había nada que pudiera hacer sino continuar. La sexta habitación seguía, y la sexta habitación era el infierno. Cerré la puerta detrás de mí. Cuando cayó en su marco el zumbido desistió. Me volteé en el asombro, y la puerta ya no estaba. Miré a mi alrededor. La habitación era idéntica a la tercera, la misma silla y lámpara, pero con la cantidad justa de sombras esta vez. La única diferencia era la ausencia de una salida. Ya lo dije antes, no he tenido problemas de inestabilidad mental, pero en ese momento caí en lo que ahora sé era locura. No grité. No emití ningún sonido. Al principio rasgué suavemente.
La pared era dura, aunque sabía que la puerta estaba ahí, en alguna parte. Rasgué donde antes se encontraba la perilla. Con ambas manos, jadeante, mis uñas magullándose contra la pared. La puerta estaba ahí, sabía que estaba ahí. ¿Te encuentras bien? Salté del suelo y me giré en un movimiento. Me apoyé en la pared detrás de mí y vi que era lo que me habló, y hasta este día me arrepiento de haber volteado. La pequeña niña llevaba un vestido blanco fino que caía hasta sus tobillos. Tenía una larga melena rubia, piel blanca y ojos azules. Era la cosa más aterradora que había visto, y sé que en mi vida nunca nada será tan inquietante como lo que vi en ella. Mientras le miraba, veía a la niña, pero también algo más. Donde estaba parada veía lo que parecía el cuerpo de un hombre cubierto en grueso pelaje, desnudo de pies a cabeza, pero su cabeza no era humana, y los dedos en sus pies pezuñas. No era el diablo, aunque en ese momento bien podría haberlo sido. Su cabeza tenía la forma de un carnero y el hocico de un lobo. Era repulsivo, y era uno mismo con la niña enfrente de mí. No puedo ponerlo bien en palabras. Los veía, al mismo tiempo, compartieron el mismo lugar en la habitación. Mi mente batallaba con lo que estaba tratando de procesar. Miraba a lo que fuera que me había hablado. No había salida. Estaba atrapado ahí con ello. Y luego volvió a hablar. David, no debiste haber venido. Cuando habló, escuché las palabras de la bestia y de la niña fundirse en una voz que no me atreveré a describir. En mi mente se grabó la frase y reprodujo infinitamente, aislándome de todo otro sonido. No supe qué hacer, me estaba sumiendo en la locura y aún así no era capaz de apartar mis ojos de lo que estaba delante mío. Caí al suelo. Creí haberme desmayado, pero la habitación no me lo permitiría. Solo quería que terminara. Me apoyaba en la pared, con los ojos entreabiertos y la bestia fijando los suyos en mí. A centímetros de mi cuerpo se paseaba una de las ratas a cuerda de la segunda habitación, y ahí me llegó. La casa se burlaba de mí. Contra toda lógica, ver la rata me dio lo suficiente para recuperar mi mente de cuál fuera el turbio estado en el que se encontraba. Iba a salir de ahí. Saldría de esa casa y viviría y nunca pensaría en ese lugar de nuevo. Esta habitación era el infierno, y no estaba dispuesto a tomar residencia. Al principio eran solo mis ojos lo que se movía. Busqué en las paredes para cualquier tipo de apertura. La habitación no era muy grande, por lo que no tomó mucho explorarla. La voz de la bestia seguía, acrecentándose mientras ella permanecía fijada a su lugar en la habitación. Puse mi mano en el suelo y me coloqué de rodillas, volteándome a revisar la pared detrás de mí. Lo que vi me dejó aturdido. La criatura un tiempo pasó al lado izquierdo de mi espalda, susurrando en mi mente que no debería haber venido. Sentía su aliento en mi cuello, pero me negué a dar la vuelta, y de pronto no me interesaba tanto su presencia. Un gran rectángulo estaba raspado en la madera con una pequeña abolladura en su centro, justo enfrente de mis ojos tenía el gran 7 que en mi desesperación había rasgado en la pared. La séptima habitación, tras la pared donde la quinta estaba hace unos momentos. No sé cómo lo había hecho, y tal vez fue mi pánico en el momento, pero había creado la puerta. En mi locura había cavado en la pared lo que más necesitaba, una salida a la siguiente habitación. El demonio estaba justo detrás de mí, mas por alguna razón parecía no poder tocarme. Cerré los ojos y coloqué ambas manos sobre el gran 7. Y empujé. Empujé tan duro como pude. El demonio estaba ahora gritando a mi oído. Me dijo que nunca escaparía. Me dijo que este era el final pero que no iba a morir, que me quedaría a vivir en la sexta habitación con él. No lo haría. Empujé y grité a todo pulmón. Arremetí contra la puerta y grité, y el demonio se había ido. Me quedé en silencio. Me di la vuelta lentamente y fue recibido por la habitación, conservando el aspecto que tenía cuando llegué, solo una silla y una lámpara. No lo podía creer, pero no tenía tiempo para pensar. Me volví a la puerta y di un salto atrás en asombro. Lo que vi fue una puerta, no una que había cavado en la madera, sino una puerta normal con un 7 grande en ella. Todo mi cuerpo estaba en shock. Debí de girar la perilla por reflejo luego de un segundo. De ninguna manera me quedaría a esperar que esa cosa volviera. Ingresé a la habitación completamente agotado. La puerta se cerró detrás de mí, y me di cuenta de dónde estaba. Afuera. Era distinto a la quinta habitación, realmente estaba afuera. Caí de rodillas, quería llorar. Por fin salí de ese infierno. Di un vistazo a la puerta por la que salí y me encontré con la entrada principal. Me dirigí a mi coche y regresé a casa, pensando en lo agradable que una ducha sonaba. Caminando por el pórtico de mi casa me sentí incómodo. La alegría de abandonar la casa sin fin se desvanecía y el miedo lentamente turbaba mi juicio.
Lo dejé a un lado, por todo lo que había experimentado en las últimas horas. Entré y fui directo a mi habitación. Sobre la cama estaba mi gato Baskerville. Era el primer ser vivo que contemplaba en toda la noche, y me acerqué para acariciarlo. Protestó y arañó mi mano. Retrocedí extrañado, ya que nunca había actuado de esa manera. Pensé lo que sea, es un gato viejo. Tomé una ducha y me preparé para lo que esperaba sería una noche en vela. Después de mi ducha fui a preparar algo de comida. Bajé las escaleras y llegué a la sala de estar, y lo que vi quedará por siempre grabado en mi mente. Mis padres estaban tirados en el suelo, desnudos y cubiertos en sangre. Habían sido mutilados hasta el punto en que era difícil reconocerles. Sus miembros fueron removidos y colocados junto a sus cuerpos, y sus cabezas dejadas sobre sus pechos, viendo hacia mí. La parte más inquietante eran sus expresiones. Sonreían, como contentos de verme. No sabía lo que había pasado, ni siquiera vivían conmigo en ese entonces. Vomité, y luego algo captó mi mirada. Una puerta que no estaba ahí antes. Una puerta con un gran 8 pintado en sangre. Continuaba en la casa. Estaba de pie sobre mi sala de estar, pero dentro de la 7ª habitación. Ambos rostros sonrieron ampliamente al darme cuenta de esto. La 8ª puerta estaba al otro lado de la sala en la pared detrás de los cuerpos mutilados, que ahora estaba seguro no pertenecían a mis padres. Sabía que no podía detenerme, pero en ese momento estaba rendido. Sus rostros sonrientes tomaron control de mi ser, fijándome a dónde estaba parado, inmovilizándome. Vomité por segunda vez y estuve a punto de caer, entonces el zumbido regresó. Era más fuerte que nunca, y colmó la casa e hizo temblar las paredes. El zumbido fue lo que me obligó a caminar. Mi cuerpo apenas podía mantenerse en pie, difícilmente podía andar, y mientras más cerca estaba de los cuerpos, más cerca estaba del suicidio. Las paredes se sacudían con tanta fuerza que parecían estar a punto del colapso, pero aún así las cabezas me sonreían. A medida que me aproximaba, sus ojos me seguían. Estaba posicionado ahora entre los dos cuerpos, a unos metros de la puerta. Las manos desmembradas se arrastraban por la alfombra hacia mí, al mismo tiempo que las cabezas continuaban mirándome. El pánico se apoderó de mí y aceleré mi paso. No los quería oír hablar. No quería que las voces coincidieran con las de mis padres. Comenzaron a abrir sus bocas, y las manos ya estaban a solo centímetros de mis pies. En un arrebato de desesperación me lancé hacia la puerta, abrí y cerré de golpe detrás mío. 8ª habitación. Era una réplica de la 4ª y 6ª habitación. Sentado en la silla previamente desocupada había un hombre. Tras algunos segundos de incredulidad, mi mente finalmente aceptó que el hombre sentado en la silla era yo. No alguien muy parecido a mí, ese era David Williams. Me acerqué. Pese a estar seguro tenía que verle de cerca. Él me miró y me di cuenta de las lágrimas en sus ojos. Por favor, no lo hagas, por favor, no me hagas daño. ¿Qué? Dije. ¿Quién eres tú? No voy a hacerte daño. Si lo harás, estaba sollozando ahora. Vas a hacerme daño y no quiero que lo hagas. Se colocó en la silla con las piernas entre sus brazos y comenzó a mecerse de atrás hacia adelante. Era muy lamentable verlo, sobre todo porque era como yo, idéntico en todos los sentidos. Escucha, ¿quién eres? Me encontraba a solo unos metros de mi copia. Fue la experiencia más extraña hasta ese punto, ahí de pie hablando conmigo mismo. No estaba asustado, aún. ¿Por qué estás? Me harás daño si quieres salir, me harás daño. ¿Por qué dices eso? Cálmate, ¿sí? Tuvo que apartar un pie de su cuerpo para permitirme verlo, solo ligeramente. El David en la silla vestía con la misma ropa que yo, a excepción de un pequeño bordado rojo en su camisa, uno con forma de 9. Me harás daño, por favor, no me hagas daño. Su tono de voz empezó a menguar. Su mirada estaba perdida en un rincón de la habitación. Yo no podía superar ese pequeño número en su pecho. Sabía exactamente lo que era. Las primeras puertas fueron sencillas y presentes, mientras que las demás comenzaron a ponerse más ambiguas. La 7ª fue rasgada en la pared por mis propias manos. La 8ª estaba marcada en sangre por encima de los cuerpos mutilados. Sin embargo, la última, este número estaba en una persona viva. Y peor aún, estaba en una persona que se veía exactamente como yo. ¿David? Tuve que preguntar. ¿Si me harás daño?, inquirió. Di un vistazo alrededor en lo que él seguía lamentándose. La habitación no tenía puerta, y de manera similar a la 6ª, la entrada ya no estaba. Por alguna razón supuse que con rasgar la pared no conseguiría nada.
Estudié las paredes y el piso alrededor de la silla, acercándome a esta para revisar si tenía algo por debajo. Desafortunadamente, lo tenía. Bajo la silla había un cuchillo, acompañado de una etiqueta, que ponía, para David, de la gerencia. La sensación en mi estómago al leer la etiqueta era algo maligno. Quería vomitar, y la última cosa que quería hacer era tomar el cuchillo. Mi mente daba vueltas en un mar de preguntas sin respuesta. ¿Quién puso esto aquí y cómo obtuvo mi nombre? Por no mencionar el hecho de que mientras estaba arrodillado en la fría madera, también estaba sentado en la silla, sollozando por la idea de ser herido por mí mismo. Era demasiado para procesar. La casa y la gerencia habían estado jugando conmigo todo este tiempo. Mis pensamientos se volvieron a Peter, y de si él había o no llegado hasta aquí. Y de hacerlo, si se encontró con un Peter Terry llorando en esta misma silla, balanceándose de atrás hacia adelante. No importaba. Tomé el cuchillo y el otro David guardó silencio. David, dijo con mi voz, ¿qué crees que haces? Me levanté del suelo y apreté el mango del cuchillo en mi mano. David permanecía en la silla, ahora mucho más sosegado. Me miró con una leve sonrisa que no me permitió discernir de si iba a reír o estrangularme. Poco a poco se levantó de la silla y se colocó frente a mí. Era sorprendente, su altura e incluso su postura eran iguales a las mías. Sentí el mango plástico del cuchillo y lo apreté con más fuerza. No sabía lo que planeaba hacer con él, pero tenía la sensación de que lo iba a necesitar. Ahora, su tono de voz sonó un poco más profundo que el mío, voy a hacerte daño. Voy a hacerte daño y te voy a mantener aquí. No respondí. Solo contuve la respiración y lo derribé al suelo. Inmovilizándolo, con el cuchillo en posición y listo, miré hacia abajo. Él miró de vuelta aterrado. Era como estar frente a un espejo. En ese instante el zumbido volvió, bajo y distante, aunque lo sentía hasta en lo más profundo de mi cuerpo. David me veía mientras yo me debatía mi siguiente movimiento y el zumbido me parecía cada vez más insoportable. Sentí algo dentro de mí romperse. Con un movimiento enterré el cuchillo por el bordado y desgarré completamente a David desde su pecho hasta el final de su abdomen. La negrura llenó la habitación. Caí. La oscuridad a mi alrededor no puedo compararla con nada de lo que había experimentado hasta ese punto. La cuarta habitación estaba oscura, pero no como esto. Creí no estar cayendo después de un tiempo. No sentía mi peso, solo una profunda tristeza. La visión de mis padres no abandonaba mi mente. Estaba consciente de que no era real, pero lo había visto, y la mente tiene problemas para diferenciar entre lo que es real y lo que no. Estuve en la 9ª habitación por días. En la habitación final, y es que era exactamente eso, el final. La casa sin fin tenía un final, y lo había alcanzado. Bajo la impresión de que seguiría en ese estado por siempre, me di por vencido. Ni siquiera el zumbido estaba ahí para retar mi cordura. Había perdido completamente mis sentidos. No había ningún sonido. La vista era inservible aquí. Me acostumbré tanto a lo que estaba viviendo que no sé decir cuándo fue la primera vez que la vi. Una luz. Una de esas luces estereotipadas al final del túnel y la sensación del suelo formándose bajo mis pies. Torpemente tanteé a mi alrededor en lo que caminé hacia la luz, previendo el momento en que un obstáculo frustraría una vez más mi intento por abandonar la casa. La luz era una hendidura vertical por el lado de una puerta no enumerada. Abriéndola completamente volví al lugar donde empecé, en el vestíbulo de la casa sin fin, aún vacío, aún decorado con un tema de Halloween infantil. Después de todo lo que había sucedido esa noche, desconfiaba de mi verdadera ubicación. Pero nada extraño pasó. Noté que encima del escritorio había un sobre blanco con mi nombre escrito a mano en él. Inmensamente curioso, aunque reticente, encontré el valor necesario para abrir el sobre. Dentro había una carta, igualmente escrita a mano. David Williams. Felicitaciones. Ha llegado al final de la casa sin fin. Por favor acepte este premio como una muestra de su gran logro. Por siempre suya, la gerencia. Con la carta venían 5 billetes de $100. No podía parar de reír. Reí por horas. Reí mientras caminaba a mi coche y en lo que conducía a casa. Reí mientras estacionaba mi auto en el garaje. Reí mientras abría la puerta principal de mi casa, y me seguí riendo en lo que veía el pequeño 10 grabado en la puerta de madera. ¿Alguien recuerda un viejo juego de PC de la década de los 90 llamado Mr. Mix?
Era principalmente un juego de mecanografía, en donde uno tenía que escribir las palabras en una caja para hacer que un chef, Mr. Mix, pusiera los ingredientes en un tazón. A diferencia de la mayoría de los juegos con esa temática, Mr. Mix era famoso por tener una tendencia de dificultad demencial. El juego tenía un requisito de palabras por minuto para cada nivel, algo tan bajo como 10 palabras por minuto en el nivel 1, o de 85 palabras por minuto en el nivel 3. Para el nivel 5, el requisito llegaba a más de 500, por lo que era simplemente imposible continuar al último nivel, el nivel 6. Una de las principales cosas que la gente recuerda sobre este juego es la música de fondo. La música en el nivel 1 era un patrón inquietante de gruñidos que iba haciéndose cada vez más fuerte, conforme se avanzaba en el nivel, a menudo causando daños en los altavoces del ordenador, ya que estos no eran diseñados para manejar tan altos volúmenes de sonido. El nivel 2 no tenía ninguna música, y el nivel 3 tenía lo que parecía ser una grabación de muy baja calidad de un secador de pelo en el fondo. Los otros dos niveles tenían un muy fuerte y agudo zumbido en todo momento, que causó graves daños en el tímpano de los jugadores que lograron llegar tan lejos. Otro aspecto inquietante del juego fue el diseño del mismo Mr. Mix. Él era grande, de cara redonda, un hombre gordo con grandes ojos redondos y brillantes y manchas rojas en las mejillas. La mayoría de los niños que jugaron el juego informaron tener pesadillas vívidas de Mr. Mix hablándoles en voz baja, ronca y amenazándolos de no hablar sobre algo. Sin embargo, ninguno de ellos pudo recordar exactamente lo que era. Un psicólogo que vio a muchos de estos niños reportó haber sido perturbado por el gran terror en los rostros de los niños mientras relataban los detalles de las pesadillas. Muchos de los niños rompieron a llorar en el proceso, rogando por que sus padres los salvaran. Pero no se pudo encontrar una relación directa entre el juego y los casos de los niños, teniendo en cuenta que no todos estos sufrían los mismos efectos. Por razones obvias, el juego no se vendió muy bien. Se mantuvo relativamente oculto hasta hace unos años, cuando unos hackers se apoderaron de una ROM del juego y empezaron a buscar en él. Al hackear el software de memoria, lograron descifrar el código del juego para poder pasar por el imposible nivel 5. Lo que encontraron, sin embargo, fue extremadamente preocupante y causó que muchos de ellos abandonaran la expedición por completo. De acuerdo con los informes que estos hackers dejaron, el juego se comporta de manera extraña si el quinto nivel se pasa. El juego se bloquea y se cierra violentamente, escribiendo un montón de archivos en el directorio System32 del usuario hasta el punto en que la RAM se llena casi por completo. Estos archivos son imágenes de gente con rostros horriblemente deformados, que aparecen gritando de dolor y agonía, sus ojos aparecen sangrando por los conductos lacrimales y las capas externas de su piel están desgarradas en varias partes. Si el usuario intenta eliminar estos archivos, el ordenador se bloquea y la pantalla se torna azul, causando un daño permanente e irreparable en el disco duro. Los hackers descubrieron que esto fue causado por un único byte en la ROM del juego que está programado para desencadenar todo aquello cuando el nivel 5 fuese completado. Después de eliminar ese byte, fueron capaces de pasar al siguiente nivel, el último y completamente desconocido nivel 6. Por desgracia, todos los hackers originales se negaron a discutir lo que vieron en el último nivel. Todos ellos se volvieron extremadamente paranoicos y solitarios, negándose a hablar de cualquier cosa relacionada con el juego, y mostraron síntomas de estrés postraumático. La mayoría de ellos dejaron de ser capaces de formar frases coherentes dentro de una semana, y dentro de un mes, todos ellos desaparecieron. Hasta hoy, nadie sabe lo que había en ese juego, que les causó tanto daño psicológico. Tal vez sea mejor así. 2 años después de este incidente, un hombre fue arrestado luego de intentar secuestrar a una niña de 8 años en una tienda de comestibles. A través de análisis de ADN y huellas digitales, el hombre fue identificado como uno de los hackers originales que vieron el último nivel del juego. Llevaba un sombrero blanco de chef y tenía una mirada de inefable maldad y de locura en la cara. Cuando fue interrogado, el hombre se limitó a decirle una sola cosa: "Yo soy Mr. Mix". ¿Alguna vez has olvidado tu teléfono? ¿Cuándo te das cuenta de que te lo habías olvidado? Supongo que le darías un tortazo a tu frente y exclamarías: "Maldita sea", sin venir a cuento.
Lo más probable es que lo buscarás en tu bolsillo o bolso, y te sentirás momentáneamente confundido por no encontrarlo. Entonces haces una recapitulación mental de acontecimientos, de lo que hiciste por la mañana. Mierda. En mi caso, la alarma de mi teléfono me despertó como era normal, pero me di cuenta de que la batería era menor de lo que esperaba. Era un nuevo teléfono y tenía esta mala costumbre de dejar las aplicaciones en ejecución que gastaba toda la batería. Por lo tanto, lo puse en cargándose mientras me duchaba. Fue un lapsus momentáneo de la rutina, pero eso fue todo lo que necesité, pues una vez en la ducha, mi cerebro volvió a meterse en la rutina, y eso fue todo. Olvidado. Esta es una función del cerebro reconocida. Tu cerebro no funciona solo en un nivel, funciona en muchos. Al igual que, cuando estás caminando en alguna parte, piensas acerca del destino y de evitar los peligros, pero no tienes que pensar en mantener las piernas en movimiento correctamente. Yo no estaba pensando en la regulación de la respiración, estaba pensando si debería tomar un café en el camino al trabajo, yo lo hice. No estaba pensando en mi desayuno a través de mis intestinos, me preguntaba si terminaría a tiempo para recoger a mi hija Emily de la guardería después del trabajo. Esta es la cosa. Hay un nivel de tu cerebro que solo se ocupa de la rutina, por lo que el resto del cerebro puede pensar en otras cosas. Piensa en ello. Piensa en su último viaje. ¿Qué es de lo que realmente te acuerdas? Probablemente poco, o nada. Los recorridos más comunes se difuminan en uno solo, y recordar alguno en particular está demostrado científicamente que es difícil. Haces algo con la suficiente frecuencia y se convierte en rutina. Sigues haciéndolo y una parte del cerebro ya lo convierte en rutina. Su cerebro sigue haciéndolo, sin que usted piense en ello. Pronto, piensas en su ruta al trabajo tanto como mantiene sus piernas en movimiento al caminar. La mayoría de la gente lo llama piloto automático. Si tienes un descanso en la rutina, su capacidad para recordar es solo tan buena como su capacidad para detener el cerebro al entrar en modo de rutina. Mi capacidad de recordar mi teléfono estando en el mostrador es tan fiable como mi capacidad de detener mi cerebro que entra a modo rutina de la mañana, que dictaría que mi teléfono está en realidad en mi bolsa. Pero no dejé mi cerebro entrar en modo de rutina. Me metí en la ducha como era lo normal. La rutina comenzó. A excepción del olvido. Piloto automático activado. Mi cerebro estaba de vuelta a la rutina. Me duché, me afeité, la radio pronosticó un clima increíble, le di a Emily su desayuno, la metí en el coche, ella estaba adorable esa mañana, quejándose del sol y de que tenía sueño, y nos largamos. Esa era la rutina. No importaba que mi teléfono estuviera en el mostrador, cargándose en silencio. Mi cerebro estaba en la rutina y en la rutina mi teléfono estaba en mi bolsa. Es por esto que se me olvidó mi teléfono. No era torpeza, ni negligencia. Solo era mi cerebro en su modo rutinario. Piloto automático activado. Me fui a trabajar. Es un día de calor sofocante. El volante estaba ardiendo al tacto cuando me senté. Presenté un informe. Estuve en la reunión de la mañana. Después me tomé un café rápido y me acordé de mi teléfono. Hice un reseteo mental. Me acordé de que no le quedaba batería. Me acordé de ponerlo a cargar. Recordé dejarlo allí. Mi teléfono estaba en el mostrador. Piloto automático desactivado. Hasta que no llegue ese momento, el momento en que te acuerdes del teléfono, esa parte del cerebro está todavía en modo de rutina. No tiene ninguna razón para cuestionar los hechos de la rutina. Es por eso que es una rutina. El acto de repetición. No es como si alguien pudiera decir, ¿por qué no te acuerdas de tu teléfono? ¿No se te ocurrió? ¿Cómo podría olvidarme? Debe ser negligente. Mi cerebro me decía que la rutina se completó con normalidad, a pesar de que no lo estaba. No es que me olvidara de mi teléfono, de acuerdo con mi cerebro, de acuerdo a la rutina, mi teléfono estaba en mi bolsa. ¿Por qué iba yo a pensar en cuestionarlo? ¿Por qué debía comprobarlo? ¿Por qué de repente me acuerdo, de la nada, que mi teléfono estaba en el mostrador? Mi cerebro estaba conectado a la rutina y la rutina es que mi teléfono estaba en mi bolsa. El día continuó. La bruma de la mañana dio paso al calor incesante de la tarde. Los rayos de calor amenazaron con romper el pavimento. Las personas cambian los cafés por batidos helados. Chaquetas descartadas, las mangas remangadas, corbatas aflojadas. Los parques lentamente llenos de bañistas y de barbacoas. Los marcos de ventanas amenazaron con deformarse. El termómetro continuó subiendo. Gracias a Dios que hay aire acondicionado en la oficina. Pero, como siempre, el día dio paso a una noche más fresca. Otro día, otro dólar. Aún así yo maldiciendo por haber olvidado mi teléfono, me dirigí a casa.
El calor del día había horneado el interior del coche, liberando un olor horrible en alguna parte. Cuando llegué al camino de entrada, las piedras crujían bajo mis neumáticos, mi esposa me recibió en la puerta. ¿Dónde está Emily? Mierda, como si el teléfono no fuese bastante malo. Había dejado a Emily en la maldita guardería después de todo. Inmediatamente aceleré a la guardería. Llegué a la puerta y empecé a practicar mis excusas, preguntándome en vano si mi encanto me sacaría de ese problema. Vi un trozo de papel pegado a la puerta. Debido a los actos vandálicos durante la noche, por favor, utilice puerta lateral. Solo hoy. ¿Durante la noche? ¿Qué? La puerta estaba bien esta mañana. Me quedé helado. Mis rodillas temblaban. Vándalos. Un cambio en la rutina. Mi teléfono estaba en el mostrador. No había estado aquí esta mañana. Mi teléfono estaba en el mostrador. Yo casi llego tarde al trabajo porque estaba bebiendo mi café. No dejé a Emily. Mi teléfono estaba en el mostrador. Ella había cambiado de asiento. No la había visto en el espejo. Mi teléfono estaba en el mostrador. Se había quedado dormida debido al sol. Ella no dijo nada entonces. Mi teléfono estaba en el mostrador. Ella había cambiado la rutina. Mi teléfono estaba en el mostrador. Ella había cambiado la rutina y me había olvidado de dejarla. Mi teléfono estaba en el mostrador. 9 horas. Ese coche. Ese sol abrasador. No hay aire. No hay agua. No hay alimentación. No hay ayuda. Ese calor. Un volante demasiado caliente al tacto. Ese olor. Me acerqué a la puerta del coche. Abrí la puerta. Mi teléfono estaba en el mostrador y mi hija estaba muerta. Piloto automático desactivado. Una característica muy típica de los videojuegos son los cheats o trucos, cuyas funciones son alterar la jugabilidad o realizar unos cuantos cambios visuales. En algunos, se activan mediante menús donde se inserta una pulsación de botones específica, o en casos ya más complejos, cambiando el juego por completo, y Plantas vs Zombies no es la excepción. En este juego hay varios trucos escondidos, desde ponerles lentes a los zombies, hasta hacerlos bailar. Todos estos trucos se activan mediante ciertas escrituras que deberemos hacer en nuestro teclado. Sin embargo, hay un truco que hace que todo el juego cambie de una manera muy drástica, y no por las buenas. Y no solo eso, sino que otra cosa que diferencia a este truco de los demás, es que no se puede activar en el momento que queramos, sino que tenemos que escribirlo en una parte específica del juego. Hoy quiero compartirles una experiencia muy extraña que tuve con este juego, la cual tiene que ver con aquel supuesto truco que mencioné antes, y espero no volver a cometer el terrible error de activarlo otra vez. Eran aproximadamente las 9 p.m, me encontraba en mi laptop, preparándome para grabar mi gameplay semanal de PvZ. Había activado mi grabador de pantalla antes de que abriera el juego para asegurarme de que todo estuviera en orden y no hubiese ninguna configuración incorrecta. Hasta ahí todo iba bien, pero, una vez que el juego había terminado de cargar, me doy con la sorpresa de que se me pedía crear un nuevo perfil. Al principio me enojé bastante, pues pensé que había perdido mi progreso permanentemente y sin razón alguna. Sin embargo, recordé que quería hacer una copia de seguridad de mi progreso, pero al parecer, en lugar de copiar el archivo de mi partida, simplemente lo moví a otro sitio. Quería cerrar el juego para, ahora sí, hacer la copia de la partida y restaurarlo todo, pero el juego no me dejaba salir, primero tendría que crear un perfil, así que escribí cualquier garabato. Me salió U53RDV, y este fue el primer paso para que lo extraño comenzara. Cuando hice clic en aceptar, la pantalla se puso negra y me apareció un aviso que decía lo siguiente. Advertencia, se ha escrito un comando que activará el modo de desarrollador de este juego. Continuar de todos modos. Cuando leí eso, me había emocionado. Comencé a imaginar todas las posibilidades que podría tener con el modo de desarrollador, así que sin pensarlo dos veces, hice clic en sí. De pronto, el juego se cerró. Supuse que esto se debía a que era necesario reiniciarlo para poder activar el modo de desarrollador. Me sorprendí al ver que el nombre e icono del juego cambiaron y ahora decía, Plantas vs Zombies, Developer Mode. Ansiosamente, abrí el juego para ver qué cambios había, pero esos cambios fueron algo totalmente distinto a lo que yo esperaba. El juego se tornó muy extraño, incluso algo diabólico. Por lo menos así lo percibí yo.
Todo estaba distorsionado, y cuando entré al menú, lucía bastante desagradable. El nombre de usuario no era el que puse yo, sino que fue reemplazado por developer. Cosa a la que no le encontré sentido. Todo era oscuro, distorsionado y con colores saturados, bastante aterrador para ser un juego algo inocente. No sé qué tenía que ver esto con el modo de desarrollador. Por desgracia, soy lo que llamas un tipo que se deja llevar por la curiosidad, así que empecé a checar las opciones del juego para ver qué cambios tenían. Y cambios sí que hubo, ténganlo por seguro, y eran todos repulsivos de alguna forma u otra. Por ejemplo, los iconos de los logros ahora estaban en tonos negativos, demasiado chillones a la vista. Todo mi juego estaba completado. Se encontraba tal y como lo había dejado antes de esto. ¿Por qué tenía que ser este el precio a pagar por recuperarlo? Después me di cuenta de que en la regadera del jardín zen aparecía un globo de diálogo que, en lugar de tener la gota de agua decía help, o ayuda en español. Di clic en la regadera para ver a qué se refería con eso, pero el juego se cerró. Tenía miedo de abrirlo de nuevo, porque sentía que algo malo iba a suceder, si es que no estaba sucediendo ya, pero no quería quedarme con la intriga de ver qué otras cosas han cambiado, así que opté por abrir el juego de nuevo. Esta vez decidí entrar a la tienda de Crazy Dave, y por suerte, pude entrar sin problemas. Sin embargo, Crazy Dave se veía algo bujeado. No tenía cuerpo, solo la cabeza y los brazos flotando en el aire. Tenía un solo ojo, y una hendidura en donde debería estar el otro. No decía nada. Solo se quedaba mirando, sonriendo. Volví al menú principal, ya que comenzaba a ponerme nervioso. Me invadía el presentimiento de que, en cualquier momento, me iba a aparecer un screamer. Entré al almanaque, y esto fue lo que se me hizo más interesante, ya que hasta las plantas y zombies sufrieron cambios. En el lado de las plantas los cambios no eran tan drásticos. Algunas conservaban su diseño original. Algunas estaban llorando o tenían una expresión triste como los lanzaguisantes o los girasoles. Otras, como la planta carnívora o la pincho hierba, tenían sangre en los colmillos y las púas, respectivamente. Y otras cuantas como Apisonaflor tenían los ojos en blanco. Sin embargo, los zombies tenían un cambio en común, y es que todos tenían los ojos vacíos, negros y sin pupilas. Algunos tenían rastros de sangre en la boca. Finalmente entré al modo aventura. Al hacer clic, apareció como siempre la mano del zombie, pero la música y el sonido hicieron retumbar mis oídos con un sonido saturado y atronador. Era un ruido ensordecedor que por suerte no duró mucho. La pantalla se puso negra por algunos segundos, y luego de un rato, se recuperó. El jardín también cambió un poco, ya que todo tenía un filtro rojo. En esta parte, pese a la inquietud, estaba ansioso por ver qué se sentía jugar un nivel con estos cambios tan extraños, así elegí mis plantas y comencé el nivel. Al dar inicio, las letras, en vez de decir ready, set, plant, decían, prepare to die. Lo que en español sería, prepárate para morir. Me puse algo nervioso, pero proseguí con el nivel, solo por esa curiosidad, quizá morbo, de saber qué iba a pasar después. Apareció el primer zombie y comencé a preparar mi defensa, aunque aquí también hubo un cambio, y era que cuando el guisante golpeaba al zombie, este chorreaba un poco de sangre. No obstante, había algo aún más tétrico, y es que cuando los zombies morían, dejaban un charco de sangre en el lugar donde cayeron. Esto ya era un Plantas vs Zombies demasiado oscuro. A partir de ahí, no hubo nada fuera de lo normal, si ignoramos todos los cambios anteriormente mencionados. Incluso, empecé a olvidar mis miedos y me estaba comenzando a entretener. Tanta sangre en la pantalla eventualmente me desensibilizó. Esto hizo que me confiara hasta tal punto que pensé que ya no ocurriría nada malo. Mientras llegaba al final del nivel, por mi cabeza aún pasaban algunas preguntas. ¿Por qué este aspecto tan tétrico? ¿Por qué la palabra help en el jardín zen? ¿Por qué el modo de desarrollador? Seguí jugando y por fin llegué a la última horda, así que solo quedaba a esperar a que las plantas eliminaran a los zombies restantes. Había completado el nivel, pero, al hacer clic en la bolsa de monedas, la pantalla se puso negra y se empezaron a escuchar sonidos de mordiscos, y eso solo podía significar una cosa. Los zombies se habían comido todas mis plantas, y de la nada, perdí el nivel. En vez de salir el mensaje de siempre cuando pierdes un nivel, aparecieron manchas de sangre en toda la pantalla, y el grito comenzó a extenderse y a trabarse con tal de no parar jamás. Tardé un poco en darme cuenta de que mi laptop se había trabado por completo. No podía cerrar el juego, no podía mover el cursor. Nada, estaba paralizada. Pero, por alguna razón, la grabación seguía funcionando. Con suerte se guardaría automáticamente.
Sabía que tarde o temprano aparecería el pantallazo azul, así que saqué mi celular y comencé a grabar mi laptop, para así tener alguna prueba en caso de tener que contarle esto a alguien. Fue ahí cuando, finalmente, apareció la pantalla azul, y a pesar de que ya me lo esperaba, sentí un escalofrío recorrerme por la espalda. Me estaba preparando para enfrentarme a lo que fuera a aparecer en mi pantalla. Y por desgracia, así fue. La pantalla azul desapareció, y de repente, saltó una imagen de un zombi del juego, saturada y editada. Lucía una sonrisa amplia, piel blanca y ojos rojos, todo acompañado de un sonido fuerte y espantoso de fondo. Entrando en pánico, intenté apagar la laptop de manera forzosa, pero no respondía, por más que pulsaba el botón de apagado, no sucedía nada, mientras la imagen se multiplicaba y deformaba cada vez más. Conseguí que la imagen y el texto desaparecieran, pero los sonidos seguían. Cambiaban de frecuencia y velocidad, y cada uno era más horrible que el anterior. La laptop seguía sin responder, aunque siguiera pulsando el botón de apagado, y ya cansado, decidí cerrarla de un fuerte golpe. No tenía de otra. Por fortuna, logré calmarla y apagarla. Me di cuenta de que el aparato se había calentado demasiado. Por obvias razones, no quise volver a encenderlo. Al día siguiente, tomé mi laptop y la toqué para ver cómo estaba. Quedé boquiabierto al ver que aún estaba algo tibia, pero era una temperatura que podría soportar estando encendida. Así que, con algo de temor, la encendí, esperando que nada del suceso de la noche anterior la hubiera afectado en algo. Para mi suerte y alivio, inició sin ningún problema. Sin embargo, desinstalé el juego de inmediato. No pensaba reinstalarlo mientras el susto siguiera haciendo eco en mí, y decidí evitarlo por lo menos durante algunas semanas. Después, me puse a revisar mi correo electrónico, para ver si había novedades o comentarios interesantes, pero para mi horror, el remitente del último mensaje era un usuario llamado U53RDV, el mismo nombre que yo usé para activar el modo de desarrollador. Debí palidecer en ese mismo instante. El email estaba en inglés. Traducido, decía lo siguiente: has descubierto lo que el juego iba a ser. Yo fui uno de los desarrolladores de Plantas vs Zombies. Quería que el juego tuviera un aspecto más oscuro y realista, pero rechazaron mi idea, y después de una discusión, llegamos hasta los insultos, y esto hizo que me terminaran despidiendo. Como venganza, hackeé los ordenadores donde se desarrollaba el juego para, anónimamente, modificar una de las versiones de este juego. ¡Felicitaciones! Fuiste la primera víctima en encontrar mi versión. Ahora, mientras tengas el juego instalado en tu computadora, tus datos serán enviados a mí, y no te tomes la molestia de intentar desinstalarlo, ya que una vez que este email se marque como leído, se descargará un virus que forzará a tu ordenador a tener instalado el juego de forma permanente. Gracias por jugar. Atentamente, U53RDV. Por fortuna, ya tenía desinstalado el juego antes de que ese supuesto virus se descargara al leer aquel correo. Leer esto hizo que mis ganas de volver a tener el juego bajaran aún más. Hasta este momento no cuento con Plantas vs Zombies, y puede que la ausencia de este juego en mi laptop continúe por un tiempo. Esta ha sido la peor experiencia que he tenido al jugar Plantas vs Zombies, y espero que no solo con este juego, sino que con los demás, evite volver a pasar por algo similar. Trabajo en la zona de Estados Unidos en una estación de gasolina en la zona rural de Pensilvania. Es un trabajo aburrido, pero es bastante fácil y se paga bien. Hace unas semanas atrás, este nuevo sujeto llegó. Digámosle Jeremy. Jeremy es extraño. Tiene unos 25 o 26 años y rara vez habla, pero tiene la risa más escalofriante que he escuchado. Mi jefe y yo nos dimos cuenta de esto, pero nunca ha llegado a ser un problema, así que no hay mucho que hacer al respecto. Los clientes jamás se han quejado de él. Además, él siempre ha hecho su trabajo bastante bien. Hace unas semanas, sin embargo, las cosas empezaron a ponerse raras. El robo por parte de los empleados puede ser un problema en cualquier negocio dedicado a la venta de bienes de consumo, y solo hay una persona trabajando a la vez en la estación de gasolina. Es un lugar muy pequeño. Hace más o menos 2 semanas, mi jefe comenzó a notar que nos estábamos quedando sin aceite de motor. Al principio solo eran unos pocos contenedores, pero luego pasaron a ser estanterías y cajas completas. Pronto, cargas completas de aceite que recibíamos desaparecían al día siguiente, y esto siempre ocurría después del turno de Jeremy.
Mi jefe ha revisado las cintas de la cámara de seguridad de todos y cada uno de los días en los que él trabajó, pero jamás ha podido capturarlo en el acto. Jeremy iniciaba su turno, y el aceite ya se había ido al día siguiente. Mi jefe suele llevarse las cintas de seguridad consigo para revisarlas en su casa y así descubrir a Jeremy en el acto del robo. Sin embargo, en la noche anterior me pidió que revisara las cintas por él, pues su hija tenía un juego de softball y debía acompañarla. Ofreció pagarme horas extras, por lo que obviamente acepté la oferta. Hay 3 cámaras, así que me entregó 3 cintas diferentes para revisar. Me di cuenta de que iba a ser una noche bastante larga, pero necesitaba ese dinero para los ahorros de mis vacaciones. Me llevé las cintas a casa, las puse en una vieja videocasetera y me senté frente a la pantalla. El último y más reciente turno de Jeremy había sido 2 días atrás, iniciando a las 4 p.m. Todo parecía bastante normal al principio. Revisó los estantes, se despidió de la chica que había estado trabajando antes que él y esperó a la llegada de algún cliente. La primera persona en llegar fue la señora Templeton, una cliente regular. El marcador de tiempo del vídeo indicaba que había llegado a las 4:03. Tomó sus cigarrillos de siempre, cogió un periódico y pagó con $20. No había nada inusual hasta ahí. El siguiente cliente fue un sujeto local llamado Ron. Ron conduce una motocicleta y viene cada cierto tiempo. Llenó su tanque, cogió una bolsa de carne seca, pagó con su tarjeta de crédito y luego se fue. El siguiente en llegar fue un tipo con un sombrero de vaquero. Nunca antes lo había visto, aunque siempre recibimos a extraños que vienen de paso, como cualquier estación de gas. Compró $40 de combustible diésel, pagó con un billete de $100 y siguió su camino. Suspiré. La única cosa más aburrida que este trabajo solo podría ser ver a alguien más hacerlo. De todas formas, la oferta de mi jefe era lo suficientemente buena como para mantenerme viendo la cinta, así que continué observando. Todo se veía muy normal. Pensé que si Jeremy realmente estaba robándose el aceite, debería saber que sospechábamos de él. No podría ser tan tonto como para delatarse frente a la cámara. Las cosas continuaron aburridas y rutinarias hasta aproximadamente las 5 en punto. A las 5:03, la señora Templeton regresó. Debía de haber olvidado algo. Pero no. Compró el mismo paquete de cigarrillos que había comprado anteriormente, y el mismo periódico. Pagó con otros $20. Eso es extraño, pensé, aunque por otra parte ella suele ser algo distraída. Pensé que Jeremy debería haberle recordado que ya había comprado sus cigarrillos. De todas formas, no es contra las reglas venderle a alguien la misma cosa 2 veces. En ese momento entró Ron. Volvió a llenar el tanque de su motocicleta y compró la misma bolsa de carne seca. Pagó con su tarjeta de crédito. Supuse que se trataba de alguna rara coincidencia. La señora Templeton es olvidadiza y Ron probablemente poseía más de una motocicleta. Fue en ese momento cuando el vaquero volvió a ingresar. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No pidas diésel, no pidas diésel, susurraba a la vacía habitación, pero lo hizo. Compró $40 en combustible diésel y pagó con un billete de $100. Cada uno de sus movimientos era idéntico a los de su última visita, hasta la manera en la que se rascó la nariz antes de irse. O bien este tipo era rico, poseía un montón de camiones y acababa de mudarse al pueblo, o bien algo muy bizarro estaba pasando. Seguí mirando. Todos los clientes de la hora siguiente eran los mismos que los de la hora anterior. Cada uno de ellos. Estaba realmente asustado, y a las 6:03, la señora Templeton llegó otra vez. Compró sus cigarrillos y el periódico, pagando con $20. Pensé que me estaba volviendo loco. Solo vi otra media hora antes de empezar a adelantar la cinta. Siempre era lo mismo. Cada uno de los clientes volvía 1 hora después de su partida. Ahora, ya sé en lo que usted está pensando. Ese astuto hijo de puta de Jeremy había modificado las cintas, haciendo que se reprodujera un bucle de su primera hora de negocios una y otra vez. Este no era el caso. Hay ventanas que dan a la caja registradora y que la cámara captó, y podía verse cómo la luz del sol se movía y desvanecía con el pasar del tiempo. La rutina de Jeremy tampoco se repetía. Él barrió, trapeó, repuso las estanterías e hizo todos sus deberes tal y como uno esperaría. Pero los mismos clientes seguían llegando. En este punto ya había entrado en pánico. Había algo realmente fuera de lugar en todo lo que estaba viendo, y no había ninguna explicación. Me salté la grabación hasta la parte en la que cerraba la tienda e iba a su automóvil. No se había robado nada, pero continué mirando, solo para asegurarme.
Debía ser a medianoche. Repentinamente y sin previo aviso, exactamente a las 12:03, el rostro de Jeremy apareció en la imagen. No me refiero a que movió su cabeza y miró a la cámara, sino que en un segundo la tienda estaba completamente vacía, y al segundo siguiente, el rostro de Jeremy era todo lo que podía ver. No estaba mirando a la cámara, me estaba mirando a mí. De eso estoy seguro. Grité e intenté alcanzar el control remoto. Para cuando lo alcancé, él ya se había ido. En un cuadro estaba allí, y al cuadro siguiente ya no estaba. Mis manos me temblaban frenéticamente, pero de todos modos puse otra cinta. La otra cámara interior muestra la parte trasera de la caja registradora, así que iba a poder ver cómo se levantaba y se dirigía hacia la cámara. Me adelanté hasta las 12:03, pero no había nada. Podría haberlo visto encima de alguna silla o algo así, pero no. Él no estaba ahí. Tampoco lo vi ingresar a la tienda después de haberse ido. Era como si en realidad él no estuviera allí. Él tampoco sabe el código de seguridad, y aquella noche no sonó ninguna alarma después de que él cerrara. Lo que sí vi, no obstante, fue como a las 12:03, el aceite de motor desaparecía de los estantes. Tal y como el rostro de Jeremy en la otra cinta, en un segundo estaba allí y al siguiente ya no estaba. Quité la cinta y me fui a la cama, pero no pude dormir ni un poco. Mi cuerpo está exhausto en este momento, pero mi mente es un caos. Aquella cinta es indudablemente la cosa más escalofriante y perturbadora que he visto en toda mi vida. Me voy a trabajar en unas horas más. Mi jefe me pidió que le devolviera las cintas y le contara sobre todo lo que encontrara, pero la verdad, ¿qué carajo se supone que le voy a decir? Jeremy tiene el turno nocturno esta misma noche, exactamente después de mi turno, y el plan de mi jefe es que ambos lo confrontemos juntos momentos antes de que yo me vaya, ya que se supone que soy yo el que lo descubrió robando. No tengo la menor idea de qué es lo que voy a hacer. Supongo que tendré que mostrarle las cintas a mi jefe, pero no quiero verlas con él. No quiero volver a ver algo así nunca más. Soy incapaz de quitarme de la cabeza la imagen de Jeremy sonriendo directamente a la cámara. Esa fue la mirada más aterradora que he visto en cualquier rostro humano. En fin, voy a tratar de dormir unos minutos antes de irme al trabajo a lidiar con esto. Luego les cuento qué pasa. Actualización 2:49 p.m. Actualizando desde mi teléfono celular, disculpas de antemano por los errores. Mi jefe acaba de terminar de ver la última de las cintas. Le dije lo que debía esperar, pero la verdad uno no puede preparar a nadie para algo como eso. Está muerto de miedo, yo todavía lo estoy un poco, y Jeremy debería llegar a eso de las 4. Tenemos poco más de una hora para prepararnos, pero ninguno de los dos sabe qué decirle. ¿Es él acaso un loco que gusta de robar aceite de motor y asustar a la gente? ¿O es acaso otra cosa? No sé si esto es una locura, pero ¿no cree alguno de ustedes que Jeremy podría tener algo que ver con algo así como los viajes en el tiempo? Mi jefe dice que él nunca vio algo como eso en las otras cintas, pero la manera en la que él se mostró en estas grabaciones me hace pensar que él sabía que lo estaban mirando. La forma en la que sonrió a la cámara fue como la de un niño pequeño mostrándote un castillo de arena que acaba de construir o algo así. No lo sé, probablemente parezco un loco. Estoy seguro. Voy a hablar un poco más con mi jefe. Tenemos que calmarnos y pensar en cómo tratar con esto. Voy a actualizar otra vez esta noche, pero realmente tengo un mal presentimiento acerca de cómo se desenlazará todo esto. Actualización 4:33 p.m. No hay señal de Jeremy. Intenté llamarlo, pero su teléfono ha sido desconectado. Vamos a llamar a la policía. Actualización 5:33 p.m. No hay señal de Jeremy. Intenté llamarlo, pero su teléfono ha sido desconectado. Vamos a llamar a la policía. Actualización 6:33 p.m. No hay señal de Jeremy. Intenté llamarlo, pero su teléfono ha sido desconectado. Vamos a llamar a la policía. Actualización 7:33 p.m. No hay señal de Jeremy. Intenté llamarlo, pero su teléfono ha sido desconectado. Vamos a llamar a la policía. Actualización 8:33 p.m. No hay señal de Jeremy. Intenté llamarlo, pero su teléfono ha sido desconectado. Vamos a llamar a la policía. Actualización 10:58 p.m. Mierda. Mierda, mierda, mierda. Acabo de ver mis actualizaciones anteriores luego de llegar a casa. Ahora las cosas tienen menos sentido que antes. Esto es lo que puedo decirles. Fui a trabajar, Jeremy nunca llegó y mi jefe y yo decidimos llamar a la policía, como ya saben. Sin embargo, en el momento en el que cogí el teléfono, el sol salió.
Estaba confundido. Aparentemente me desmayé durante 5 exactas horas, porque cuando miré al reloj eran las 9:33. Creo que me quedé atrapado en el bucle de tiempo de Jeremy, y que luego me liberé al desmayarme, si es que eso tiene sentido. Pero fue recién ahí cuando las cosas se pusieron raras. Mi jefe estaba a mi lado cuando me desmayé, listo para corroborar mi historia a los policías. Cuando volví en mí, el teléfono estaba en mi mano, pero estaba muerto. Ni siquiera había tono de marcado. Mi jefe todavía estaba ahí, pero no se movía. Él estaba de pie, pero congelado. Volví a mirar al reloj, pero no se estaba moviendo. El segundero estaba atascado en el 12. Eran exactamente las 9:33. El reloj en la pantalla de la caja registradora tampoco se movía. Mi teléfono también estaba congelado. Incluso había un cliente enfrente de la caja registradora, esperando a que mi jefe le entregara sus cigarrillos. Supongo que ese debió de haber sido su quinto paquete del día. Rápidamente me fui de allí. No cerré la estación, no apagué las luces y, lo siento chicos, pero tampoco traje conmigo las cintas para subirlas a internet. Créanme, aquello era la última cosa que pasó por mi cabeza. La gasolinera está en una carretera principal, y los automóviles estaban estacionados a lo largo de todo el camino. Excepto que no estaban estacionados, estaban congelados. Las personas en su interior estaban sentadas y quietas como estatuas de cera. Subí a mi auto y recé por que funcionara. Afortunadamente lo hizo. A la mitad del camino a casa el tiempo volvió a fluir. La estática de la radio pasó a ser música, como debería ser, y por lo que pude oír del locutor en las pausas entre las canciones, nadie parecía haber notado la detención del tiempo, o lo que sea que haya sido. Fui el único. Bueno, estoy seguro de que también Jeremy lo notó. Todavía no tengo ni idea de dónde está y de qué está haciendo. Me estoy escondiendo en mi habitación y voy a llamar a la policía mañana por la mañana. No sé si en realidad pude hablar con ellos antes. Y si lo hice, no sé si me habrán tomado en serio. Temo por mi vida por este momento. Voy a actualizar mañana, si puedo. Última actualización, 10:33 am. Finalmente me quedé dormido a eso de las 4 de la mañana. No sé cómo lo hice. Supongo que finalmente sucumbí al cansancio. Esta mañana me levanté a contestar el teléfono. Era mi jefe. Había estado llamándome desde cerca de las 6. Despertó cuando el tiempo volvió a la normalidad e inmediatamente llamó a la policía. Ellos vinieron a ver qué pasaba y mi jefe les contó todo. Los policías de por aquí son todos hombres de poco tiempo, así que estaban más interesados en la desaparición del aceite de motor que en las otras cosas, pero mi jefe logró llamarles la atención. Decidieron ir a buscar a Jeremy. Mantenemos archivadas todas las solicitudes de nuestros empleados, y como Jeremy acababa de empezar a trabajar, la suya fue fácil de encontrar. Vieron su dirección y decidieron ir a su casa. No van a creer lo que encontraron. La dirección que aparecía en la solicitud de Jeremy era de un terreno baldío. O al menos eso es lo que es hoy en día. Solía haber una casa, pero se incendió en 1993. Como todo esto es un pueblo pequeño, casi todo el mundo recuerda aquel incendio. Una familia de 4 integrantes vivía en la casa en ese entonces. Los rumores dicen que también tenían un hijo distanciado del que nunca hablaban, pero no podría decir si eso es cierto o no. Lo que sí puedo decir es que luego de una investigación del seguro se declaró que el incendio había sido provocado. La casa entera había sido mojada con aceite e incendiada con un cóctel Molotov. La familia entera estaba durmiendo cuando esto pasó. Ninguno de los miembros sobrevivió. Nunca pudieron capturar al autor del incendio. Los rumores dicen que cuando trataron de contactar al hijo distanciado, nadie pudo encontrarlo. Como sea. Mi jefe me llamó y me contó todo esto, y me horroricé. Luego me pidió que fuera a la gasolinera. ¿Qué? ¿Estás loco? Le dije, pero él me aseguró que los policías estaban allí, acompañándolo. Luego me dijo que el FBI estaba en el pueblo y que ellos iban a terminar hablando conmigo de una forma u otra, por lo que lo mejor era ir ahora. Eran cerca de las 7:15 y quería volver a la cama, pero luego me di cuenta de que no podría dormir mucho de todas formas, así que fui para allá. 4 hombres en traje me saludaron y me pidieron que tomara asiento. Hablamos sobre todo unas 2 o 3 veces hasta que consiguieron todos los detalles. Les conté sobre Jeremy, las cintas de seguridad y la última noche en el trabajo. Todo. Finalmente, luego de que terminara, uno de los agentes dijo: «Oh, Dios. Tenemos a otro en nuestras manos».
Luego me hicieron firmar unos papeles diciendo que no hablaría sobre lo sucedido con nadie, así que no puedo decir nada más. Podría estar rompiendo la ley solo por publicar esto. En fin, tengo que irme. Tengo que hacer algunos recados, y luego debo ir al trabajo y coger unas grabaciones. Mi jefe y yo creemos que este nuevo sujeto, Jeremy, que es todo un bicho raro, se está robando el aceite de motor y debo revisar las cintas de seguridad para ver si puedo capturarlo en el acto. Tengo mejores cosas que hacer, pero me está pagando horas extra y estoy tratando de ahorrar para unas vacaciones, así que realmente necesito ese dinero. Debería ser bastante simple. El aceite siempre desaparece después del turno de Jeremy, supongo que solo tengo que revisar las cintas, descubrirlo robando y eso sería todo.